Buenos días, bienvenidos a la clase de esta semana. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y Maestro del Dios hecho hombre, tú varón justo, Señor San José, para la Virgen fuiste esposo noble, digno modelo de hogar y taller. Fuiste asociado al proyecto divino, salvas a Cristo del perseguidor. Como cuidaste a la Virgen y al niño, cuida a la Iglesia y sé su protector. Quiero aprender de tu Hijo en el templo, ser obediente como lo hizo Jesús, ir demostrando ante Dios con mi ejemplo sabiduría, estatura y virtud. Padre y Maestro San José te pido, vida inocente y de cabal honor, bien ocupado con tu patrocinio, siempre adelante y hacer lo mejor. Gloria a la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Honra a la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. A continuación vamos a escuchar una frase para comenzar esa clase. La frase es sobre los amigos y dice de la siguiente manera. Los buenos amigos hacen que los buenos momentos sean mejores y que los malos momentos sean más fáciles. A lo largo de nuestra vida nos damos cuenta cómo llegan tantas amistades a la vida de nosotros. Amistades que son para toda la vida, amistades que son por un tiempo o amistades que solamente llegan y nos enseñan algo para cada uno de nosotros. Bien, en los comentarios, tal como lo hicimos la semana pasada, vamos a colocar la palabra presente y van a colocar su nombre, porque hay unos que su correo está con un nombre de usuario que no tengo idea de quién puede ser, así que van a colocar su nombre, la palabra presente, y van a colocar un pequeño comentario de lo que ustedes entienden de esta frase. En ese momento vamos a ver un video que es sobre gimnasia mental. Lo vamos a ver y luego van a hacer ustedes repeticiones durante un minuto. Van a hacer 15 repeticiones, van a hacer una pequeña pausa y luego retoman nuevamente las 15 repeticiones del ejercicio de gimnasia mental que les dejo a continuación. Y es el siguiente. Gimnasia mental número 1. Vamos a colocarnos de pie y vamos a extender nuestros brazos. Vamos a levantar nuestro índice derecho y nuestro meñique izquierdo. Lo bajamos, vamos a subir nuestro índice izquierdo y nuestro meñique derecho. Alternamos. Hasta que ustedes puedan controlar el movimiento. Vamos a hacer repeticiones. Vamos a hacerlo 10 veces. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos una pequeña pausa, retomamos y así completamos el minuto para este ejercicio de gimnasia mental. El tema de esta semana lo encontramos en la página 64 y el tema es el siguiente: ética y moral en los personajes del Antiguo Testamento. Vamos a escribir la fecha y el tema en nuestro cuaderno y lo vamos a decorar de acuerdo a la creatividad de cada uno de ustedes. Ahora llegamos al observo mi entorno y nos dice la indicación. Piensa en uno de tus abuelos o algún familiar de la tercera edad a quien aprecies mucho y responde las preguntas siguientes. La primera pregunta es, ¿qué admiras más de tus abuelos? La número 2, ¿qué costumbres conservan en tu familia que hayan sido enseñadas por ellos? Y la número 3, ¿por qué son importantes para tu familia? Por ejemplo, en mi caso, mis abuelos ya han fallecido, pero si pudiera decir que qué es lo que más he admirado de mis abuelos, es la forma en que ellos buscaron las herramientas para poder sacar adelante a su familia. ¿Qué costumbres conservan en tu familia que hayan sido enseñadas por ellos? Bueno, una de las costumbres que se sigue manteniendo es la realización de rezos con familia y con personas allegadas a nosotros durante el mes de mayo y en el mes de octubre, al igual que las posadas tradicional que se pide un día para poder realizarla en nuestra casa y es algo que se ha venido haciendo desde que yo tengo memoria. Luego la tercera, ¿por qué son importantes para tu familia? Bueno, para mi familia los abuelos son importantes porque creo que ellos nos inculcaron mucho de lo que nosotros somos en la actualidad y además los que tienen la dicha de tener abuelos vivos, creo que tienen que saberlos cuidar, saber estar pendiente de ellos y además aprender porque los abuelos siempre tienen mucho que enseñarnos. Luego nos pregunta el libro, ¿cuáles eran las costumbres éticas y morales en el Antiguo Testamento? Comienza la lectura diciendo así. En la época de los patriarcas Abraham y Moisés, el valor central se encuentra en la familia, en las promesas que Dios ha hecho a Abraham. Tener una gran descendencia, tierra y larga vida.
Algunas normas regulan las relaciones entre los hombres y las mujeres en cuanto a garantizar la descendencia. Aunque es una comunidad seminómada expuesta a los conflictos, se propone la vida pacífica siguiendo las instrucciones del patriarca. Vemos cómo Dios se le manifiesta tanto a Abraham como a Moisés. Recordemos que los dos son de épocas diferentes. Abraham es de tiempo anterior a Moisés. El Éxodo y la Torá. La alianza de Dios con su pueblo surge como resultado de la ley y además es la base para mediar la relación con Dios. La obediencia y la fidelidad a la ley por parte del pueblo garantiza el cumplimiento de la alianza. Esa vivencia de la alianza y el reconocimiento del Señor como único Dios de Israel es lo que va a diferenciar al pueblo judío de todos los pueblos vecinos. El periodo de los reyes, David y Salomón. En esta época, desde el primer rey antes de la división del reino hasta la caída de Samaria y Jerusalén, el pueblo de Israel se unifica y se siente ya una nación. Tiene identidad como pueblo elegido, pero se ha dejado contaminar por la costumbre religiosa de otros pueblos, en especial de la idolatría que los aleja del culto a Yahvé Dios. En el tiempo de los profetas Isaías, Jeremías, Oseas, entre otros, el profeta tenía la función de anunciar a Dios y denunciar el pecado, y llamar las cosas por su nombre, pues el pueblo se encontraba envuelto en toda clase de pecados personales y sociales. Por eso el profeta denuncia, pero a la vez recuerda el compromiso que desde antaño Israel tiene con Dios. Y lo más importante, recupera y afianza la esperanza en la llegada de un Salvador. Las costumbres éticas y morales del Antiguo Testamento responden a la alianza, al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Él será su único Dios y ellos serán su pueblo. Por esto que el cumplimiento de los mandamientos se construye como la regla fundamental de las relaciones entre los hombres entre sí con Dios. Es por esto que el cumplimiento de los mandamientos se constituye como la regla fundamental de las relaciones entre los hombres entre sí y con Dios. Encontramos entonces en el texto muchas costumbres éticas y morales a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo de los profetas. Comenzamos desde el patriarca Abraham, luego pasamos a Moisés, llegamos también al Éxodo, que es parte en la que se vivió y lo condujo Moisés. Llegamos también al tiempo de los reyes, encontramos ahí a David y Salomón, y posteriormente llegamos a la época de los profetas. Vemos cada uno, al ser un guía, tenía una opción fundamental por la alianza, por guiar a ese pueblo a estar siempre en comunicación con Dios para que no perdieran todo lo que Dios les había dado y no perdieran esa confianza y todos los beneficios y bendiciones que Dios les propiciaba a cada momento. Vamos ahora a la página 65, que es el pongo en práctica. En la primera parte dice, consulta acerca de los sucesos clave en la historia de Israel en las siguientes épocas y escribe algunos. Observa el ejemplo. Nos dice época de Israel y nos dice la época de los patriarcas. Y el ejemplo que nos da es, Abraham y Moisés guiaron al pueblo y lo sacaron de la esclavitud. Luego llegamos al Éxodo y la Torá. Esto ya lo habíamos dicho en la lectura anterior, y ahí vamos a colocar el camino hacia la tierra prometida y el cumplimiento de la ley. Llegamos ahora al periodo de los reyes, y como ejemplo vamos a colocar David y Salomón, con su sabiduría siempre orientaron las acciones y comportamientos del pueblo. Y en la época de los profetas vamos a colocar el anuncio de la salvación y la denuncia del pecado caracterizan a los profetas. En la segunda parte nos da la indicación y dice, lee el texto bíblico que relata el pecado del rey David. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, versículo 12, capítulo del 1 al 32. Y nos pide que subrayemos los personajes y su comportamiento, y luego responde las preguntas, y eso lo vamos a realizar en el cuaderno. Nos da 3 preguntas. La primera, ¿por qué crees que Natán le cuenta esa historia al rey David? La segunda, ¿quién fue el rey David? ¿Cuál fue el pecado de David? Y por último, ¿por qué crees que David obró de esa manera? ¿Por qué crees que David obró de esa manera tan injusta, siendo un hombre tan inteligente y habiendo sido escogido por Dios? Llegamos a la tercera parte y dice, elabora una línea de tiempo
en la que incluyas fechas, dibujos de los personajes y las situaciones clave de cada momento de la historia de Israel. Ten en cuenta este esquema. Partimos de la época de los patriarcas. Vamos a investigar en internet en qué año aproximadamente es donde surgieron los patriarcas. Y luego llegamos a la época de los libros sapienciales que se supone que fueron escritos. Ya sabemos cuáles son los libros sapienciales porque ya hemos tenido un estudio detallado de los libros de la Biblia. Luego encontramos Moisés y el Decálogo. Vamos a hacer el dibujo, vamos a ver en qué fecha aproximadamente sucedió este hecho. Llegamos a los profetas y vamos a escribir e investigar en qué año pudo darse este hecho. Luego tenemos a los jueces, vamos a hacer lo mismo para terminar con los reyes. Entonces de cada uno de estos 6 momentos vamos a investigar la fecha en que se pudo haber dado, fecha aproximada, recordemos. Luego vamos a hacer los dibujos y las situaciones clave de cada momento. Vamos a hacerlo en nuestro cuadernito que nos quede muy ordenado, fecha, el título, porque comenzamos con los patriarcas, vamos a colocar la fecha, el dibujo y esa situación clave que pudo haberse dado en ese tiempo. Entonces terminamos así la clase de este día. Recuerden que pueden dejar sus dudas a través de Facebook, de WhatsApp o de los comentarios en plataforma o también acá en YouTube. Y yo se los estaré respondiendo lo más pronto posible. Así que nos vemos en la próxima clase. Bye bye.